Si eres fan de esta épica serie de los 90, no te recomiendo que acabes de ver este vídeo, ya que esta historia posiblemente te rompa el corazón. La supuesta historia real, en la que está basado el popular programa Rugrats de Nickelodeon, explica que la protagonista en realidad es Angélica, y el resto de los personajes fueron solo un producto de su imaginación. Su mejor amiga Susie, también personaje de la serie, se convirtió en psicóloga y vendió la historia de Angélica a Nickelodeon para la realización del programa infantil. Tommy nació muerto, por eso Hugo pasaba tanto tiempo en el sótano haciendo juguetes para su hijo que no tuvo la oportunidad de nacer. Y los DeVille tuvieron un aborto. Angélica no podía decidir si los niños sin nacer serían hombre o mujer, entonces inventó un mismo personaje en su cabeza, pero con diferentes géneros. La madre de Angélica murió de una sobredosis de heroína y Julio, en su depresión, se casó con una prostituta cazafortunas. El único Rugrats que no era un producto de la imaginación de Angélica era Dil, pero Angélica no notaba la diferencia entre él y sus creaciones. Dil no seguía sus órdenes, y en un ataque de desesperación y enfado, Angélica le pegó reiteradas veces gritando y gritando, a lo que Hugo llegó corriendo y la alejó de Dil, pero ya era tarde. Dil tenía una hemorragia cerebral, lo que resultó en una deformación que al crecer fue más evidente, por lo que vivía siendo ridiculizado por su rareza y retardo. En la película en la que viajan a París, Carlos se casaba con una prostituta llamada Kira. Él en realidad se iba a casar con una prostituta diferente, pero ella solo lo quería por su dinero. Kira tenía una hija llamada Kimi, que le fue arrebatada por ser adicta a la cocaína. Angélica imaginaba a Kimi por las historias que le contaba Kira. Susie fue en realidad su única amiga, que le seguía el juego de sus creaciones. Gracias a ella, Susie se convierte más tarde en psicóloga y se asoció con Nickelodeon para crear aventuras en pañales. Cuando Angélica murió por sobredosis de drogas, ella ayudó en su funeral. La muerte de Angélica fue triste, ya que en su adicción fue alejada de la sociedad. Ella pasó sus últimos días de vida en la parte trasera de una cafetería escolar, imaginando amigos alrededor de ella y jugando con las vidas de sus creaciones. Angélica murió el 5 de marzo de 1994.